Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo nuestras raíces. Escúchelo aquí en Radio Claret América. Conociendo nuestras raíces. Qué gusto recibirlos el día de hoy y bueno, estar por medio de la radio llevando un mensaje hermoso aquí en este programa con el obispo Plácido Rodríguez. Bienvenido, obispo. Muchas gracias y queremos unirnos con nuestra audiencia y también saber de que nos estamos uniendo a través de la profesión de la misma fe. Qué bonito estar en comunicación con todos ustedes. Así es, utilizar las nuevas redes sociales como YouTube para poder llevar este mensaje tan hermoso a tanta gente. Así que vamos a sacarle todo el jugo posible al obispo Plácido Rodríguez, porque hoy vamos a estar viendo un tema muy bonito, nuestra profesión de fe, el credo. Ese credo que decimos en misa a veces como melóricos, que nomás repetimos sin darnos cuenta de lo que realmente estamos diciendo y toda la profundidad que tiene. Y por eso queremos tomar el tiempo hoy día y reflexionar sobre el credo niceno constantinopolitano. Es una palabra muy larga, es que la ciudad es muy grande. Y queremos entonces reflexionar sobre él, porque domingo tras domingo lo decimos del misalito y lo recitamos, y a veces nomás así, muy rápidamente. Pero sin embargo es un momento de unidad en la misma fe y por eso queremos reflexionar un poco sobre este aspecto. Y también antes de comenzar con el credo vamos a ver un poquito sobre el catecismo, porque vamos a basarnos sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Así es, el credo al final es el resumen de lo que es nuestra fe. Y bueno, las bases de nuestra fe pues están basadas precisamente en el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, sí. Y es algo que una vez hablando con el superior de los misioneros claretianos, que es el padre Rosendo Rabazo, me decía él, nuestra gente se pierde en el catecismo que les dan cuando están chiquitos. Hacen la primera comunión y muchos de los católicos no se preocupan en estudiar más tarde nuestra fe, ¿no? Entonces, después se sienten molestos o no se identifican con nuestra religión católica porque dicen, no, porque me mintieron, no me parece bien, pero la educación que llevamos en muchas ocasiones, pues fue educación que se le da a un niño de 7 u 8 años, ¿no? Y cómo se tiene que adaptar para poder llevar esto a los niños chiquitos, y sin embargo, cuando estamos grandes, pues aquí está nuestra educación. Es que estamos adquiriendo más educación, pero hay que saber cómo compaginar esa educación, si va uno a la secundaria o va a la universidad, y uno debe de tomar suficiente educación a ese nivel, porque ya pensamos muy diferente, ya tenemos diferentes cuestiones en la vida, ya tenemos más experiencia, pero como vamos avanzando en la educación, queremos también avanzar sobre el catecismo. Excelente, obispo. Y bueno, pues cuéntenos un poquito del origen del catecismo de la Iglesia Católica, ¿cómo surge? Sí. Es interesante el de saber cómo es de que la Iglesia nos da un catecismo después de 400 años. En el tiempo del Papa V, San Pío V, hace más de 400 años, se había hecho el catecismo para toda la Iglesia, pero no se había renovado desde entonces hasta ahora. Y entonces cuando se terminó, cuando se cumplió el 30º aniversario del Concilio del Vaticano II, Juan Pablo II tomó la iniciativa entonces de celebrar ese 30º aniversario, el día 11 de octubre de 1992. Y con ese sínodo, entonces los padres del sínodo dijeron, y es tiempo de hacer un nuevo catecismo, pero un catecismo que esté a base de la liturgia y también bíblicamente sobre las Sagradas Escrituras. Entonces se propusieron eso, se lo sugirieron al Santo Padre, y entonces él mismo al año siguiente ya, o ese mismo año,
se preparó con una comisión que duró 6 años en su trabajo, en su labor para producir entonces un nuevo catecismo. Yo tengo una pregunta. La base de nuestra fe, pues sabemos que es la Biblia. Ahora, ¿qué es el catecismo diferente? Es la Biblia, pero también es la tradición que hemos recibido de los apóstoles, de Jesucristo, y luego la tradición viva de la Iglesia, así que no es solamente la Biblia, son otras. Por eso el catecismo tiene que ser bíblicamente y litúrgicamente, para que entonces veamos la vida de la Iglesia es también otro canon, otra ley. Entonces, el protestante es el que dice la Biblia solamente. Martín Lutero decía solamente la Biblia, y entonces excluye totalmente a la tradición de la Iglesia. ¿Que la vida litúrgica? Pues la vida sacramental de todo. El matrimonio, los sacramentos, la vida. Entonces, el credo, todo el credo, todas las 4 partes que tenemos en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, vemos que entonces el Santo Padre ya desde el 25 de enero del 85, en ese aniversario, entonces estableció una comisión de 12 cardenales y otros 7 obispos para entonces promover y preparar el catecismo. Duró 6 años, pero lo bonito de esta comisión es que para recibir y escribir en el catecismo todas las enseñanzas de la Iglesia Católica en una forma oficial, se hizo un sondeo a todos los obispos en el mundo para que así fuera entonces una participación colegial o episcopal. Entonces, no fueron unos cuantos redactores que hicieron esto, sino es el sentir y el credo de toda la Iglesia Universal. Ahí está el milagro de entonces cómo reunir todas estas creencias y ponerlas en un nuevo catecismo. Entonces nos da alegría y gusto de que aquí tenemos, con toda la consulta de todos los obispos en el mundo, de que verdaderamente refleja lo que es la fe de la Iglesia Católica. Y entonces se ve un trabajo en el cual es colegial, que quiere decir es a través de todo el episcopado en el mundo. Entonces ahora la comisión para ponerse a trabajar consultaron la tradición de la Iglesia, y la tradición veíamos que San Pío V ya había producido un catecismo universal, y ese no se había revisado por más de 400 años. Por eso ya son nuevas situaciones en el mundo, nuevo pueblo, nueva gente, entonces nuevas circunstancias, entonces hay que renovarlo. Entonces se fijaron de que hay que ser fieles a la tradición de la Iglesia, y copiaron ellos la estructura del catecismo de San Pío V. El original. Sí. Entonces el original tiene 4 partes. La primera parte es el credo, y luego después sobre la liturgia o los sacramentos, y luego después la vida cristiana, los 10 mandamientos, y luego la oración cristiana. Entonces esas 4 partes resolvieron de hacerlo en esa manera. Entonces la primera parte nos indica todo lo del credo, el credo, y luego a través de las 4 partes, que entonces hoy proponemos ver no simplemente el credo, pero no creo que podamos profundizarnos suficiente, por lo menos ya sabemos
donde nuestro pueblo puede ir a investigar y leer y profundizarse en eso. Entonces el Papa, una vez que ya se estableció, se escribió el catecismo, le pidió a todos los fieles cristianos que lo acepten, de que es verdaderamente refleja lo que es la fe católica, apostólica y romana, y que entonces que lo acepten. Entonces él nos pide y él nos asegura con su magisterio de que es auténtico, es una guía muy segura, de que si nos basamos en el catecismo, entonces estamos muy bien y seguros de la doctrina de la Iglesia. Y entonces nos encarece de que si queremos profundizar nuestra fe, hay que ir al catecismo y allí nos profundizamos aún más y más. Y bueno, estos son unos libritos para que los vean. Bueno, este es el librito, ¿verdad? Tenemos bueno, está bien, está más explicado, ¿no? Esta es otra de las versiones, están creadas en español. Esta es precisamente basada para adultos, para el Catecismo Católico de los Estados Unidos, o sea, basado en nuestra vida diaria como inmigrantes, y este es el que tenemos en América Latina, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ese es universal, no para América Latina, bueno, para es para todo el mundo. Pero esta versión en español. Ahora, obispo, este Catecismo de la Iglesia Católica no necesita interpretación, realmente aquí viene explicado todo, esa es su función. No, al contrario, explica la fe católica de la Iglesia Católica. Entonces, y lo hace con autoridad. No son opiniones de teólogos o de otras personas o de otras culturas. No, esta es la fe ya escrita como catecismo para así inculcar la fe. Podríamos decir que es nuestro tipo de enciclopedia cuando se tiene una duda. Sí. Esto es. Eso es lo que nos guía. Excelente. Y hay algunas personas que saben muy bien hasta el numerito que se refiere, en el cual donde se encuentra, por ejemplo, la asunción de la Virgen al cielo, ese misterio de la Virgen. Bueno, ya uno ya sabe dónde y lo explica con autoridad, con documentos, y entonces ya sabemos exactamente. Y así, por la naturaleza de que el catecismo es una bendición de Dios, de que nos ha caído después de más de 400 años y ahora la tenemos a nuestras manos, pero con muchas otras distracciones en el mundo lo dejamos desapercibido y no vamos hacia el catecismo. Sí, y esta es nuestra oportunidad de tener una buena formación en casa como buenos católicos, ¿no? Este fin de semana precisamente estaba platicando con una amiga que es catequista y nos estábamos acordando, obispo, que nosotras de niñas, cuando hicimos la primera comunión, nos teníamos que aprender, era un librito así chiquito del catecismo. Sí. Y nos teníamos que aprender las preguntas y respuestas, que eran, sí, no me acuerdo, como 100 y tantas, y aprendérnoslas de memoria, era la forma en que estudiamos el catecismo. Pues era la manera también de una persona menor de poder captar lo que es la fe. Y las cosas han evolucionado, ahora a los niños se les enseña muy diferente como me enseñaron en mi época, pero básicamente si yo no hubiera tenido una formación a través de las escuelas católicas donde estudié, pues esa hubiera sido toda la formación que hubiera recibido en mi vida como católica. Hay más en la formación cristiana cuando se enseña la fe. Es algo más profundo en el cual se va inculcando la fe a la persona. Así que no depende de métodos y de que o el lenguaje, sino también entra allí la persona misma que entrega su alma en lo que está enseñando la fe. Es un misterio saber cómo es de que, por ejemplo, yo viendo a mi mamá rezando en la iglesia ante el Santísimo Sacramento, simplemente con su hecho de estar presente ante el Santísimo y a veces que movía los labios, con ese hecho inculcaba a mí y a mis hermanos, 14 hermanos, una devoción de tal manera que era una comunión, una comunicación verdadera y viva delante del Santísimo Sacramento. Y no tenía que enseñarnos nada, ya con su propia actitud, ya nos estaba enseñando
la presencia real de Jesús sacramentado. Con el ejemplo. Sí, entonces la enseñanza de la fe católica es más profunda de los métodos que usamos. ¿Verdad? Sí, al grado espiritual, por supuesto. Y bueno, pues nos compartía también sobre este catecismo. Más. ¿Qué había más? Podemos pasar al credo. Que es la primera parte, ¿no? Que se estudia en el catecismo, ¿es el credo? No sé, depende de qué catecismo use uno. Ok. Porque los catecismos, no se va a poder entregar un catecismo de eso a un niño. Sí. Sino se adapta. Y fíjense en todo, de que en los catecismos aquí en Estados Unidos tienen que pasar por la revisión de los obispos para que los obispos dan un dictamen y dicen, este catecismo está en conformidad con el catecismo de la Iglesia Católica Universal. Entonces los obispos nos garantizan de que el catecismo por adaptación que se hace para los niños o para los adultos, que queda con conformidad, que está firme y fiel al catecismo de la Iglesia. Entonces tiene otra garantía, no solamente del catecismo universal, sino que el particular de cualquier nación. Entonces los obispos toman la responsabilidad de revisar todo ese catecismo pequeño para que se refleje fielmente lo que es la fe católica. Perfecto. Y bueno, pues vamos a comenzar pues este programa precisamente basado en entender y profundizar en nuestra profesión de fe, que es el credo. Y los domingos lo decimos todos juntos, nos ponemos de pie y todos comenzamos con el credo. El credo ordinariamente que se usa en la iglesia es el credo niceno, es Nicea allá en Asia Menor, donde sucedió ese sínodo, esa asamblea de todos los obispos de aquel mundo de entonces, y entonces aprobaron el credo, credo. Y desde entonces, desde tercero o cuarto siglo de la iglesia, se ha seguido profesando la fe, la misma fe. Ahora, a veces no le ponemos atención cuando lo repetimos domingo tras domingo y pensamos que, pero vale la pena, pues lo menos detenernos de un poco en poco. La primera parte está hecho en 3 partes. Sí. Primero, se habla de Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo Redentor y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad. Sí. Y entonces ven las 3 partes. Y todo está, desde el principio hasta el fin, es todo un credo, es una profesión de fe. Y entonces, primero de todo, cuando decimos creo en un solo Dios, cuando digo yo creo, no pensemos que es yo como un americano que es muy individualista, que yo soy el sujeto. Sí es cierto, pero yo se refiere a toda la iglesia, porque cuando llegamos a la iglesia y nos convoca el sacerdote y empezamos en el nombre de la Santísima Trinidad, eso entonces nos hace que somos un solo pueblo, una sola familia. Y entonces ya no soy yo fulano de tal, sino que ahora soy parte de la comunidad creyente y podemos decir con toda confianza, creo, que quiere decir creemos todos como una sola voz. Sí. Entonces creo en un solo Dios. Así que no hay problemática de decir, bueno, ese es nomás para cada individuo. No, es toda la iglesia también. Pero todo eso ya está presupuesto, ya está bien pensado, y por eso decimos creo en un solo Dios, creo en un solo Señor,
y creo en el Espíritu Santo. Qué hermoso entonces ver de que formamos toda una comunidad, toda la iglesia y pueblo santo de Dios, aun cuando decimos en el nombre propio, yo creo. Sí. Entonces, comenzando, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, un solo Dios. Entonces estamos hablando de las tres personas distintas, pero es un solo Dios, único y verdadero. Así es de que es bonito también pensar que nuestros antepasados, especialmente con los aztecas, estamos descubriendo que después de tantos años vemos que, y diciendo que había muchos ídolos, perdón, que se está descubriendo que solamente creían en un solo Dios. No sabía. Después de tantos años, sí, estaban pensando, y que entonces muchas manifestaciones del mismo Dios. Entonces, qué hermoso entonces descubrir, como eso de 1990, cuando se empezaron a dar cuenta de que los aztecas creían en un solo Dios, y es un solo Dios. Y podemos ver entonces, cuando veamos las imágenes de los aztecas, Huitzilopochtli, el Tonatiuh y todos los otros ídolos, es un solo Dios de diferentes manifestaciones. Pero aquí en nuestra fe creemos en un solo Dios, y entonces la primera parte, que es de la Santísima Trinidad, nos referimos al Padre Todopoderoso, en su advocación como el Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Y es el Creador del cielo y de la tierra, y es lo principal, lo primero, lo básico, donde es Dios, donde entonces viene y actúa en la humanidad. Por eso entonces vemos al Padre Todopoderoso así dentro de toda la creación. Entonces, por eso quizás nos ayude bastante reconocer lo que nos dice el Papa Francisco de toda la creación como la casa común de toda la humanidad. Y si reconocemos al Padre Creador, entonces vamos a tener un poco más de respeto y saber cómo respetar la tierra y no abusar de sus dones, de sus beneficios. Pero al mismo tiempo nos da a conocer a Dios Padre Todopoderoso. La segunda parte ya viene siendo mucho más amplia y más reveladora. Creo en un solo Señor Jesucristo. Y entonces empieza desde allí hasta al final de los tiempos, y su reino no tendrá fin. Pero podemos pasar parte por parte y vemos qué hermoso es para que no cada vez de que lo recemos, que verdaderamente lo estemos rezando y que lo estemos en comunicación, primero con el Padre Celestial, luego con el Señor Jesucristo, y luego con el don del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, así como cuando comenzamos la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos pusimos bajo la Santísima Trinidad. Pero ven qué coherente es la fe católica desde el principio hasta el fin, en el credo y en todos los aspectos sobre la Santísima Trinidad. Sí. La parte que sigue, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Nos está dando a conocer de que es Dios mismo, es luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que estamos hablando entonces de la unidad del Padre, del Hijo, por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces,
vemos de que Jesús es la encarnación que toma carne y hueso de nuestra humanidad, que nos viene a salvar. Entonces, Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Así que Él, cuando Jesús habla, yo y mi Padre, están hablando de una unidad increíble, de gran misterio, de que el Padre y el Hijo son igual, son lo mismo, y sin embargo son diferentes. Engendrado, no creado. No es una nueva creación, así como nosotros, o así como en la creación del cielo y de la tierra, sino es engendrado por toda la eternidad, por el Padre, por la fuerza del Espíritu Santo. De la misma naturaleza del Padre, a que el Padre y el Hijo participan de la misma naturaleza, por quien todo fue hecho. Podemos decir también que Jesucristo es el creador de todo lo hecho, porque Él es Dios, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Es bonito saber entonces de que la encarnación sucede simplemente por el amor del Padre, mandando a su Hijo para nuestra redención y nos rescatara. Muy bonito, y creo que aquí remarca mucho el Creador, ¿no? En cada momento, que es el principio y el fin. Exactamente. Creo que es una de las cosas que a través de los párrafos que hemos estado analizando deja muy en claro, ¿no? Siempre es del Creador, del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible, engendrado, no creado, por quien todo fue hecho, siempre, ¿no? El principio, el alfa. San Pablo nos dice que todo fue hecho por la medida, hacia el Señor Jesús, como la palabra, como el modelo de todo, a través de Él. Sí, obispo, se nos acabó el tiempo, se nos fueron volando los 25 minutos y estamos, Entonces, ¿qué les parece si retomamos la semana que viene? También. Y retomamos otra vez con un resumen del principio y seguimos con el análisis y bueno, pues más que análisis es profundizar lo que es nuestra profesión de fe, el credo. Y fíjense, amable auditorio, de que toda línea está explicada aquí en el catecismo, línea por línea, frase por frase, para que así se va uno profundizando en la fe católica con toda la autoridad del Papa, con toda la autoridad de todos los obispos del mundo. Y así, cada vez de que vayamos a misa y recitamos el credo, lo estamos rezando, lo estamos haciendo nuestra profesión de fe, lo estamos profundizando en la fe, y cada vez vamos a reconocer un misterio de la fe más profundamente. A lo mejor nos cae algo diferente, dice engendrado, no creado, y me empieza a ver, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y se va a sentir aún más profundamente esa verdad. Así es. Y bueno, obispo, muchas gracias por estar aquí en su programa Conociendo Nuestras Raíces. Pues muy bien, estas son nuestras raíces que nos cimientan en la Santísima Trinidad. Así es, y continuamos la semana que entra con este tema. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, Radio Clareta América TV, y escuchar aquí todos los viernes en radioclaretaamerica.com, Conociendo Nuestras Raíces, con repetición en sábado y domingo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Obispo, nos escuchamos la semana que viene. Pues muchas gracias y que sigamos adelante. Así es, bendiciones, y este domingo en misa, acuérdense del credo, ya razonado como lo estamos haciendo. Hasta luego. Radio Clareta América presentó
Conociendo nuestras raíces, con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.